Hola, buenos días. Mi nombre es Tamara y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el aprendizaje, la validación y codificación de una red neuronal. Muy bien, para comenzar me gustaría recalcar que las redes neuronales se componen por tres capas o tres niveles generalmente. En este caso, es de entrada, ocultas y de salida. En algunas ocasiones solamente podemos encontrar capas de entrada y de salida, pero normalmente se componen de tres. En la capa de entrada, esta capa es la que recibe toda la información que nosotros le metemos a nuestra red neuronal. Después, esta información pasa a las capas ocultas y estas capas ocultas están interconectadas unas con las otras, es decir, todas están interconectadas. Y finalmente esta información pasa a la capa de salida, en donde, pues como su nombre lo dice, nos va a arrojar pues el resultado para el que fue entrenada nuestra red neuronal. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos dos tipos de neuronas artificiales. Las primeras son las neuronas binarias, las cuales solamente pueden tomar valores dentro del intervalo de 0,1 o menos 1,1. Y también encontramos las neuronas reales, que igual pueden tomar un intervalo, pero solamente igual de 0,1 o 1, menos 1,1, perdón. Ahora hablando un poco sobre el mecanismo de aprendizaje, si es la que sigue, hablando sobre mecanismos de aprendizaje, encontramos dos tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje supervisado, el cual, como su nombre lo indica, pues es este proceso de aprendizaje que se realiza mediante un entrenamiento controlado por un tercero, es decir, un agente externo, ya sea un supervisor o un maestro, y este es el que va a determinar la respuesta que debería generar la red a partir de las entradas que le metieron a esta red, es decir, pues va a haber un tercero, el cual va a ser el encargado de dirigir la respuesta que va a dar esta red neuronal. Y dentro de este aprendizaje supervisado, encontramos otros tres como subtipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje por corrección y error, por corrección de error, perdón, el cual se centra en ajustar los pesos de las conexiones de la red en una función de la diferencia entre los valores deseados y obtenidos a la salida de la red. Por otro lado, encontramos el aprendizaje por refuerzo, el cual pues se basa básicamente en la idea de no disponer de un ejemplo completo, por así decirlo, del comportamiento deseado. O sea, este inicia pues desde cero, vaya. Y finalmente tenemos el aprendizaje estocástico, el cual pues es el encargado de realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos de las conexiones de la red y además se encarga de evaluar su efecto a partir del objeto deseado y de distribuciones de probabilidad. Y bueno, como se los mencioné, ahora tenemos el aprendizaje no supervisado, que básicamente es lo contrario al supervisado. En esta red no existe un tercero, no recibe ninguna información por parte del entorno que se le indique. Y pues se menciona que la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no correcta. Es decir, pues, como se los mencioné, no hay un tercero, no hay nadie en que intervenga y el resultado que dé es 100% de los parámetros que se le metieron a la red. Y en este proceso, o bueno, en este aprendizaje, también tenemos dos subaprendizajes, que el primero es el aprendizaje Hebbiano, el cual pues pretende medir la familiaridad o extraer características de los datos de entrada. Y aquí les puse un ejemplo. Si dos neuronas, llamémosla NI y NJ, toman el mismo estado simultáneamente, o sea, es decir, si ambas están activas o inactivas, se dice que el peso de la conexión entre ambas se incrementa. Y bueno, aquí las entradas y las salidas
permitidas a la neurona son de -1 a 1 o de 0 a 1. Generalmente esos siempre son los parámetros que se le van a dar a la neurona o que la neurona tiene que dar para decir que pues está en un rango de aceptación. Y bueno, también tenemos el aprendizaje competitivo y comparativo. Este tipo de aprendizaje es en el que podemos decir que si un patrón nuevo se determina que pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo patrón a esta clase matizará la representación de la misma. Es decir, si el patrón reconoce la clase, pues básicamente la neurona va a seguir pues corriendo normalmente sin ningún problema. Sin embargo, si el patrón no reconoce alguna de las clases, entonces la estructura de los pesos de la red neuronal serán ajustados para reconocer nueva clase. En otras palabras, si el patrón no reconoce la clase, entonces lo que se va a generar es que la red neuronal se ajuste para que este patrón pueda reconocer la clase y pueda seguir corriendo de manera normal. Ok, ahora el proceso de entrenamiento o los datos de entrenamiento son un factor importante para crear una red neuronal. Recuerden que para esto necesitamos dos tipos de proceso, el proceso de entrenamiento y el proceso de testeo o coloquialmente conocido como los datos de entrenamiento y los datos de testeo. En este caso, el proceso de entrenamiento es aquel en donde una red neuronal debe aprender a calcular la salida correcta para cada constelación, ya llamémoslo arreglo o vector, de entrada en el conjunto de ejemplos. Básicamente, el proceso de entrenamiento o los datos de entrenamiento, como su nombre lo dice, son aquellos datos que vamos a utilizar para ir entrenando nuestra red y ver si es posible que siga corriendo. ¿Ok? Eso no se les olvide. Ahora tenemos el subtema codificación de los datos de entrada. En este subtema podemos identificar dos variables principalmente, que son variables o atributos numéricos, que también son considerados o llamados continuos. Y cuando digo atributos numéricos me refiero a aquellos que pueden tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo, llámese A y B, y donde también A puede ser menos infinito y B puede ser infinito. ¿Ok? Ahora vamos con las variables o atributos simbólicos, que también son conocidos como discretos. Y cuando digo atributos simbólicos me refiero a que si los pesos son dados por un cierto número de términos, semejantes a alto o bajo, por mencionar un ejemplo, entonces el atributo se denomina simbólico. O sea, es decir, en vez de tener números, pues tiene símbolos, vaya. Cada atributo simbólico que se decodifica o se codifica se adjunta a una neurona en la capa de entrada. Si hay n, llamémoslo 1, 5, 10, 20, 30 valores simbólicos, entonces esos 5, 10, 20, 30 neuronas serán necesarias, porque acuérdense que cada valor necesita una neurona, ¿ok? Y bueno, en ellas, pues se permite un conjunto de entrada entre 0 y 1 o -1. Acuérdense, ya se los he comentado, estos son básicamente pues los parámetros que se ocupan generalmente. Y bueno, ya para ir finalizando, pues voy a hablarles un poco sobre la validación de una red neuronal, en donde aquí, como se los mencioné anteriormente, tenemos el conjunto de validación o testeo, ¿ok? Y aquí se menciona que como paso siguiente, o sea, ya que se realizó el proceso de entrenamiento y se codificó la red neuronal, ahora tenemos que hacer este proceso de testeo en el cual se debe comprobar si la red neuronal puede resolver nuevos problemas. Es decir, ahora en el testeo vamos a decir, bueno, nosotros entrenamos la red neuronal para esto, pero vamos a ver si así como está entrenada puede resolver esto otro, ¿ok? Y bueno, por lo tanto, con el propósito de validar la red neuronal, se requiere de otro conjunto de datos, es decir, el testeo. Entonces, con este conjunto de datos que es el testeo, vamos a validar si la red neuronal puede hacer otra cosa para la que no fue entrenada.
Y bueno, pues hasta aquí es la información que hoy les quería presentar. Espero que les sea de utilidad. Es una información que está muy comprimida, pero siento que va al punto. Como se los mencioné en anteriores videos, a mí me sirve como repaso. Y bueno, espero que en algún momento a ustedes les llegue a servir, ya sea como repaso también o como algún tutorial o algo por el estilo. Y bueno, sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima.